bien, como decíamos, pues mañana se realiza la segunda reunión del diálogo político, han confirmado todas las fuerzas menos el APRA, el diálogo va a versar sobre la reforma electoral y la reforma política, solamente sobre eso. Hay críticas en el sentido de que en realidad este es un tema del Congreso y que debería ser, de hecho va a ser abordado este jueves en el Pleno por el Congreso. Entonces el diálogo político debería dedicarse a otros asuntos, pero en fin, así está planteado el tema por el momento. Parece que se va a informar acerca de unas mesas que han estado funcionando con otros temas, el tema económico, por ejemplo. Bueno, estamos con Marta Chávez, de Fuerza Popular, Javier Bedoya, del PPC, y Omar Chejade, de Gana Perú. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se va? Bueno, vayamos rápidamente. El jueves va a haber una reunión del Pleno sobre este tema, ¿no es cierto? Bueno, está Jaime, gracias por la invitación. Desde hace más de un año, y no me dejará mentir acá Omar, que ha sido presidente de la Comisión de Constitución, y también Javier, miembro como yo de la Comisión de Constitución, hay reformas que están aprobadas en la Comisión de Constitución más de un año. Y sin embargo no se han agendado para que el Pleno las discuta. ¿Y no, este jueves no se han agendado? No, en todo este año. En todo este año, pero se supone que este jueves sí. Ojalá, depende del Consejo Directivo y que prevea dentro de la... Pero no se supone que este jueves se van a ver. Se va a ver, Jaime, hay que felicitar a la mesa directiva. ¿Por qué? Y porque ese es un tema... ¿Por qué te adelantas? Hoy vamos a ver qué pasa. Porque es un tema que ha quedado, bien lo dijo Marta, pendiente, a pesar que la Comisión de Constitución notificó en repetidas oportunidades anteriores mesas. Lamentablemente, no sé si porque no hubo la voluntad o porque hubo demasiada agenda o por otras razones, pero creo que hay que felicitar a Ana Solórzano porque hay la decisión política de la mesa directiva de priorizar temas no de coyuntura, sino temas de agenda política del país, como es la reforma constitucional o la reforma política, ¿no? Los temas que ya se habían aprobado en la Comisión de Constitución respecto a la reforma electoral y política, ¿cuáles eran? ¿Puedes hacer una resumen rápidamente? ¿Cómo no? Uno es la no reelección de alcaldes y presidentes de región, que es la única que se votó en el Pleno y se aprobó. Falta, como es reforma constitucional, falta una segunda votación, que esperemos que sea en marzo. Está también, por ejemplo, la ley de partidos políticos. Dentro de ello está el financiamiento público o estatal a los partidos políticos. Está la reinstauración del Senado de la República, de la bicameralidad. ¿Eso fue aprobado en comisión? En la Comisión de Constitución, por supuesto, en noviembre del anteaño, cuando modestamente dirigimos la Comisión de Constitución. Yo sé que los amigos fujimoristas fueron los únicos que se han opuesto, pero creo yo, y es respetable la posición de Marta Chávez, que dice adelante el debate, a pesar que no están de acuerdo. Y otros, como por ejemplo el distrito número 27, es decir, que los peruanos en el extranjero puedan tener dos curules, dos representantes en el Congreso de la República. También se aprobó. Había otros temas que se han debatido. La valla para las alianzas también se aprobó. También eso fue parte de la reforma de ley de partidos políticos. Sí. También se aprobó, como por ejemplo el tema de la... Es una valla más alta para las alianzas, eso así para que quede claro, ¿no? 5% más 2,5%, ¿no es cierto? Que es tímido, porque para mí debería haber sido 5-5-5, según por cabeza. Qué exagerado. No, por cabeza, porque se supone, inclusive, si tú te alías con otro, se supone que te vas a repotenciar, ambos se van a repotenciar, pero no puedes aliarte con uno para que uno o los dos terminen bajando su valla, porque al final 7,5 es la mitad, 2/3 de 10, ¿no? Y hay otros dos temas, Jaime, que a ti te van a gustar, que se han debatido, pero todavía no se han aprobado en la Comisión de Constitución. Yo he sido uno de los propulsores de esos dos proyectos. Uno es los distritos uninominales, que es un tema de fondo para mí. Nosotros presentamos, quien habla de este proyecto, el 1 de abril del 2004. Se debatió en la Comisión de Constitución, no se llegó todavía a aprobar, no se ha llegado a votar. Incluso tú fuiste uno de los invitados, te acordarás, a exponer, tú con Sardón, el doctor Sardón, y el voto voluntario. Yo creo que es un tema interesante que también hay que evaluarlo, ¿no? Entiendo que la eliminación del voto preferencial no se aprobó. La eliminación del voto preferencial se tocó y se debatió en la Comisión de Constitución hace casi 2 años. No solamente no se aprobó, fue baloteado por mayoría. Es decir, fue rechazado en la Comisión de Constitución. Sin embargo, yo creo que el Pleno puede acumularlo o absorberlo. Tanto es así que el propio Jurado Nacional de Elecciones, en esta reforma electoral, que es parte de la reforma política,
lo ha presentado el proyecto de ley dentro de la eliminación del voto preferencial, dentro del financiamiento público estatal a los partidos políticos, la inscripción o la cancelación de la inscripción, entre otras cosas interesantes que ha presentado el doctor Tábara, que preside el Jurado Nacional de Elecciones, y va a depender de la muñeca de la mesa directiva y de la muñeca del presidente de la Comisión de Constitución para poder acumularlos y liderar esos proyectos que, si bien es cierto, como la eliminación del voto preferencial fue baloteado en la Comisión de Constitución, puede el Pleno cogerlos. Bueno, yo le he escuchado ya al doctor Yatas, que no sé si tendrá mucha muñeca, la verdad, decir que ese tema ya fue, el voto preferencial ya fue rechazado y que no tiene, prácticamente le entendí algo así como que no tiene ninguna viabilidad. Pero cuando lo debatimos el año pasado... O sea que se ha autoanulado su propia muñeca. No, pero el Pleno, hay que confiar en Yatas. Yo creo que sí. El Pleno del Congreso de la República fue debatido el año pasado y Javier Bedoya, que es uno de los propulsores con quien hablan, entre otros más, de la eliminación del voto preferencial para fortalecer a los partidos políticos, lo incorporamos en el debate. ¿Cuál sería la posición de Gana Perú en eso? Aprobar la eliminación del voto preferencial. ¿Y de Fuerza Popular? Nosotros hemos debatido, pero hay voces en pro y no tienen una contra. Posición única. No tenemos una posición única. ¿Y no van a definir una posición? Eventualmente podríamos definir. Mañana tenemos una reunión de bancada y probablemente pueda ser uno de los puntos que ya definamos, ¿no? Yo en principio he sido defensora del voto preferencial, soy hija del voto preferencial, todos, ¿no? Pero creo, mi experiencia además como personera me indica que es un desbarajuste el voto preferencial, es una lucha intestina, hay proclividad a la corrupción, no solamente durante la campaña, en la mesa y también en el conteo nacional de votos, o sea que yo creo que lo más sano sería eliminarlo. Y es plutocrático también. Pero no es uniforme la posición. Bueno, Javier tenía también la posición de eliminar el voto preferencial, ¿no es cierto? Yo fui el autor de ese proyecto. Claro, pero el PPC tampoco... No, el PPC sí, las personas dentro del PPC que tenían una posición contraria ya no están en la bancada. En consecuencia, Lourdes Alcorta, por ejemplo, que claro, ella es puro voto preferencial. Sí, en consecuencia este es un proyecto como otros tantos. En la recapitulación que han hecho hay algunos otros temas que están hace casi 2 años dictaminados y que están en la orden del día y que esperemos que se vean. Por ejemplo, el tema de la silla vacía, la alternancia. ¿Qué cosa es la silla vacía? El transfugismo, la revocatoria. La revocatoria también es importante. Es fundamental. ¿La silla vacía qué cosa es? La silla vacía es una institución que se ha copiado de la legislación colombiana. Y consiste, el proyecto que se presentó era aquellos parlamentarios en ejercicio que son denunciados y sentenciados por el Poder Judicial con una sentencia firme por el delito de narcotráfico. Entonces, además de ser condenados por el Poder Judicial, se declara su vacancia. Y otros delitos y agravados. como sanción al partido por haber llevado a un narcotraficante, no se le permite que esa vacante, ese cargo, sea cubierto por el accesitario. Pierde entonces una curul. Se pierde una curul. En el debate, como es reparto de feria, casi incorporaron todo el Código Penal. Y entonces dijeron que no solamente se aplicara la silla vacía para el caso de narcotráfico, sino lavado de activos, trata de personas, en fin, 3 o 4 delitos más, sin ningún sustento, sin ningún estudio. Pero eso se aprobó en la comisión, ¿o no? Sí. No, sí, en la comisión ha sido aprobado, y eso está en la orden del día. Yo he sido una de las personas que ha impulsado la incorporación de más delitos. Este proyecto de la silla vacía lo presentó, no sé si además de Luis Alcorta a otras personas, pero ella fue la gran impulsora de este proyecto para el tema de narcotráfico. Pero creo que hay otros delitos muy perniciosos y que son gravísimos, como son la trata de personas, la corrupción. Y entonces son esos 2-3 delitos adicionales, ¿no? que se han incorporado. Y yo estoy perfectamente de acuerdo. Hay un tema, Jaime, que va a traer problemas a la silla vacía. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto sobre la silla vacía. Es cierto que es una copia, una buena imitación del proyecto de la ley colombiana, pero a diferencia del Congreso peruano, el Congreso de la República de Colombia no contempla la inmunidad parlamentaria. Después de lo sucedido con Pablo Escobar, el cartel de Medellín, incluso Pablo Escobar fue congresista de la República en Colombia, el año 82 y el año 84, eliminaron la inmunidad parlamentaria.
el Perú todavía conserva la inmunidad parlamentaria. No estoy en contra de eso. Estoy diciendo que es más fácil aplicar la silla vacía en Colombia porque no hay inmunidad parlamentaria. Acá va a ser más complicado, porque el congresista se va a basar en la inmunidad parlamentaria, mientras dure el proceso judicial y levantamiento de la inmunidad ya puede haber terminado su gestión en el Congreso de la República. Y además porque en Colombia, como en Salvador y otros países, existe lo que se llama el congresista suplente. Es decir, no el accesitario, sino el suplente, que cuando el congresista de la República está fuera de su escaño, está en otro país o está enfermo, lo reemplaza inmediatamente el accesitario. Son cosas distintas que hay que merituarlo. Y para terminar, de repente no tendría mayor efectividad acá, digamos. En la práctica, ese es el gran ya problema, que el ¿no? mío fue el único voto en contra en la Comisión de Constitución, acá hay dos defensores, permíteme dar las razones por las cuales me opuse a este proyecto. En primer lugar, es una sanción a los partidos políticos. Y no se dan cuenta que a los partidos políticos los vienen sancionando hace muchísimo tiempo, poniéndole una serie de cortapisas y una serie de corsés. Nos han impuesto, o sea, es la responsabilidad del partido por haber llevado a una persona que después se descubre que es narcotraficante. Sí, pues, está ¿Ya? bien. Bueno, muy bien. Si esto es así, entonces ¿por qué no se deja en libertad a los partidos para conformar sus listas? Y entonces sí que asuman la responsabilidad de quienes la integran. Pero acá se nos pone el cupo que corresponde por razón de género, 30%. El cupo que corresponde cuando se trata de elecciones municipales de la gente joven. El cupo que corresponde cuando hay se trata de circunscripciones que tiene representados que son comunidades nativas o indígenas, incorporarlas en la lista. Ahora se quiere poner además el pie forzado de la alternancia. Me imagino que eso no va a triunfar, ¿no? ¿O sí? Esperemos que no, pues, pero hay muchos defensores que Claro. sí. Entonces, esto que viene a ser una sanción a un partido, responsabilizándolo por llevar a determinadas personas, colisiona con otro principio fundamental que también ha estado siendo defendido por todos. Todo el mundo exige que haya mayor democracia al interior de los partidos y que los candidatos sean elegidos mediante un sistema de un militante, un voto. Muy bien. ¿Y qué pasa en el partido en que los tres primeros son tres mujeres o tres varones? Y en consecuencia no habría, dentro del tercio, si es que se impone la alternancia, no habría lugar al cupo. Entonces, ¿qué cosa elegimos? Lo que la ciudadanía o los militantes de un partido escogieron, el orden de una lista, o el pie forzado Claro, de que sí, aun pues. cuando haya sido tal el orden elegido por las bases, se tiene que De acuerdo. incorporar un hombre o una mujer de ahí donde sea necesario. No, pero- Es una sanción a los departamentos. ¿Qué pasa con departamentos como Madre de Dios u otros 7 departamentos que tienen solo 2 representados? Madre de Dios tiene 1. Supongamos que el congresista de Madre de Dios es sancionado y esa curul queda vacante. Madre de Dios deja de tener representante en el Congreso. Igual en los departamentos que son 2, quedarían solamente con 1. La Constitución lo que establece es que el Parlamento esté integrado por 130 congresistas. Acá, mediante este sistema, con una reforma al reglamento del Congreso, no a la Constitución, sino al reglamento del Congreso, pueden haber menos de 130 congresistas. Bueno, Entonces, de repente podemos darle la curul vacía a un representante de otro partido. Pero, en fin, es una manera de sancionar al partido. Esa es una posibilidad. Yo también ¿Verdad? creo que también debe haber cierto mensaje a la población que elige a personas, porque en las últimas elecciones han elegido a estas personas que están condenadas, que están en la cárcel, inclusive. Bueno, ¿no? pero, Entonces, eso nos lleva también al Sí. tema del distrito uninominal, ¿no? Porque si yo puedo darme el lujo de escoger bien si tengo muy pocas personas entre las que puedo escoger. Y eso solo se logra con un distrito uninominal, en donde solamente hay, digamos, si hay 8 partidos que participan, hay 8 candidatos. lamentablemente, pero si Jaime- hay, pero si hay en Junín, por ejemplo, como la vez pasada, más de 500 candidatos. Entre 500 candidatos, ¿cómo voy a escoger? lamentablemente, Jaime, hay más de una veintena de partidos inscritos y probablemente vayan a haber, como ha solido haber, 20 o 22 o 25 listas. O sea, pueden haber Por 25 eso. candidatos inclusive para un distrito uninominal. Bueno, pero lo mejor es que hayan 20 ¿no? candidatos a que hayan 300. O sea, Pero- entre 20 ya por lo menos puedo distinguir. O puedes escoger mejor también. Pero la elección Sí. pasada fueron
¿Cuántos fueron? 13 partidos los que participaron, ¿no? No son 20 tampoco. 13 partidos para las elecciones nacionales, presidenciales. Por lo no, tanto, pero normalmente para el Congreso son más, porque muchas listas participan sin candidato presidencial. Ojo, eso bueno, también fueron 14, creo, porque el APRA no presentó, fueron 14. Ahora podrían ser eventualmente Jaime, menos. el ¿no? tema que te es tan caro, porque siempre lo planteas a lo largo de los años. Pero no solamente yo, eso es una cosa que el otro día Carlos Meléndez lo está planteando, que es un politólogo muy importante, el Comercio lo plantea. Sin duda. Pero eso implicaría, a mi modo de ver, entre otras cosas, una reforma constitucional. Porque el artículo 187 de la Constitución te dice en las elecciones pluripersonales, y el Congreso obviamente lo es, hay representación proporcional. Claro, es que ¿Ya? Ahora, ¿por qué países como Chile, que la dictadura les dejó un sistema electoral que les imponía el sistema binominal, en la reforma que acaban de aprobar hace poco, han eliminado eso y vuelven al sistema proporcional? Han cometido un grave error, es decir, cada uno quiere lo que no tiene, pues eso es un poco, ¿no? Pero en Chile es el único país de América Latina donde ha funcionado un sistema bipartidista, más o menos bipartidista en los últimos, gracias a la nueva Constitución. Gracias a ese sistema que permite la aglutinación de los partidos, porque esa es otra ventaja del sistema uninominal o binominal, ¿no? Que permite la reducción del número de partidos y la aglutinación, tiende a la larga al bipartidismo. En cambio, ahora van a ir al multipartidismo, se van a atomizar, se van a convertir en un Perú. ¿Cómo pueden haber optado por eso? ¡Qué grave error! Es que, Jaime, el sistema que tú propones y que impera en algunos países como Estados Unidos o Inglaterra, o Francia, es cuando se tratan de cámaras políticas, la Cámara de Representantes o la Cámara de Comunes en Inglaterra, integrada, la primera en Estados Unidos, por 435 personas, y en Inglaterra por 200 o 300 personas. Sí, pero compara con el número de habitantes que hay. En en Estados Unidos hay casi 300 millones de habitantes. A lo que voy, Jaime. Si hay menos congresistas por habitante que en el Perú. De acuerdo. Y en Inglaterra también es mayor la población que en el Perú. Así es. Pero de eso lo tienen desde sus inicios, en que la población era mucho menor, ¿verdad? Hoy en día, después de 200 y pico años de independencia, Estados Unidos tiene una población de más de 300 millones. Pero en sus inicios no era así. Entonces, ¿puedes ir a un sistema uninominal con 130 congresistas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O si quieres, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no? Jaime, es mucho mejor, sí, digamos, un distrito electoral pequeño distritos en que la gente identifica y sabe quién es su congresista. Le puede escribir una carta, un mail diciendo, oiga, está pasando este problema en el hospital de acá. Es decir, se establece una verdadera relación de representación. Pero se establece con los sistemas, con los sistemas de representación. Jaime, no y se establece, nadie sabe quién es. Yo no sé quién es mi congresista. Yo no sé quién es mi congresista. Hay dos ventajas, y por eso soy partidario, hemos presentado el proyecto sobre los distritos uninominales. Hay dos ventajas que trae el uninominalismo. Uno es que ya se elimina de alguna manera las fronteras estas de las 8 o 9 microbancadas o 12 microbancadas. Cuando uno quiere de alguna manera llegar a un acuerdo por el país, por el Perú, un acuerdo nacional, digamos, es complicado ponerse de acuerdo con 10, 12 o 14 bancadas como sucede el día de hoy. Entonces, el uninominalismo lo que trae es el bi o máximo tripartidismo. Es más fácil ponerse de acuerdo con entre tres bancadas, entre tres partidos fuertes. Y en segundo lugar, como tú bien dices, acerca al distrito con la población, al congresista con la población. Como tú bien dices, la población va a saber efectivamente por qué candidato va a votar. Y creo además, Jaime, para terminar la idea, que esta reforma electoral que ha sido planteada en el Congreso de la República por los parlamentarios, por la Comisión de Constitución, por todos nosotros, por los periodistas como tú, también hay que reconocerle a Pancho Tábara, al doctor Pancho Tábara, también ese aporte a través de su proyecto de ley, tiene que ser complementado con la reforma política, como por ejemplo el tema del sistema bicameral. Se ha aprobado también en el Congreso de la República la sanción a los tránsfugas. Y este es un tema central, que creo yo que no podemos dejar de soslayar el día de hoy. Es decir, para fortalecer los partidos, no solamente el financiamiento estatal a los partidos políticos, la eliminación del voto preferencial,
también el tema del Congreso de la República a través del sistema de la reinstauración del Senado de la República y la sanción al transfugismo parlamentario. Y endurecer, por ejemplo, digamos, el problema que tenemos no solamente es que tenemos demasiados partidos efímeros, sino que hay muchos movimientos regionales también efímeros. Ya los partidos no tienen presencia en las regiones. No, pero entonces, una idea era endurecer. Estamos modificando esas normas también. Endurecer la, Sí. digamos, la inscripción de los movimientos regionales. Asemejándolo a los partidos políticos, porque no hay razón para que los movimientos regionales no tengan ninguna fiscalización, no necesiten cumplir ningún requisito. Pero yo no veo tan claro, volviendo al uninominalismo, yo no veo tan claro de que esto produzca de inmediato un bipartidismo o un tripartidismo. De inmediato no, es tendencia. Como entonces, tendencia esos problemas en los primeros 2 o 3 congresos va a haber. Bueno, pues, pero ¿no? Poco a poco. No... Pues, nada es milagroso, pues, ¿no? Sí, pero sí, Omar mencionaba que es muy difícil a un gobernante conciliar con 14 o 15 fuerzas al interior de un parlamento. Pero cuando se empezó el quinquenio eran 6 o 7 fuerzas políticas las que llegaron al Parlamento. No eran más, pero bancadas, eran 6 o 7 bancadas, pero dentro de una bancada habían 5. Sí. Bueno, ahora hay esa diáspora, hay esa multiplicación de mini bancadas, producto del transfugismo, y eso tiene su origen. Lo mismo que le está pasando a Humala le pasó al señor Toledo, cuando con el afán de llegar al poder pactan a nivel regional o en los departamentos con los movimientos regionales que le den su apoyo en la candidatura presidencial y como contraprestación incorporan a 1 o 2 de sus integrantes en la lista parlamentaria por ese departamento, y conforme ese gobierno va avanzando y se acercan las nuevas elecciones, quien no pertenece al partido de gobierno sino que fue como su invitado en virtud del movimiento que representaba, readquiere su independencia con miras al próximo proceso electoral. Sí, pero la sanción que se ha previsto es muy tímida. Yo planteaba que al tránsfuga no se le permita postular en el siguiente proceso electoral. Si cambias, si entras al Congreso con una divisa y te cambias, tendrás que esperarte hasta un siguiente. Porque muchos de estos acomodos se dan porque luego ya está a la mitad el gobierno, ahora quieren acomodarse para volver a postular. Pero acá no se ha previsto, Marta, simplemente unas sanciones administrativas. Es un paso adelante, porque habían 14 posturas y era complicado ponerse de acuerdo. Creo que era un paso adelante y lo que se ha logrado, es cierto que es tímido, estoy de acuerdo contigo, pero es un paso adelante y más adelante yo creo que pueden venir ya las sanciones de fondo, ¿no? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, en buena cuenta ahí el asunto de la revocatoria, por ejemplo, que me imagino que también es algo que debería aprobarse. Es fundamental y las modificaciones que se están introduciendo son sustanciales. Pero la revocatoria tiene que ser mediante una reforma constitucional. En primer lugar, se está poniendo una valla muy alta para presentar una revocatoria de un alcalde, de los regidores. Se requiere el 25% de las firmas de los votantes del lugar para poder presentar la solicitud. Tiene que estar sustentada, fundamentada, tiene que estar acompañada con pruebas. La OMPE, que actúa como primera instancia, podría rechazar el pedido si es que no reúne las condiciones. Cabe apelación en segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que es fundamental, 2 cosas. Se establece, en primer lugar, que la revocatoria solamente puede darse a las mismas personas una sola vez durante su mandato y en el tercer año de gestión. Y en segundo lugar, si es que se revoca a alguien, no hay nueva elección. Eso es fundamental. Sino que entran los accesitarios de la misma lista. A diferencia de lo que hay hoy en día, ya como lo vimos cuando se quiso revocar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que se tuvo que convocar una elección complementaria. O sea, se han introducido fundamentales correctivos que esperamos que esta, que es una ley casi aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, sea una de las primeras que puede verse, porque en torno a esto hay consenso. Bueno, yo les agradezco. Solamente 15 segundos. También se va a tocar como parte del paquete de reforma electoral, Jaime, el impedimento a postular a cargo de elección popular o pública a las personas que han tenido en algún momento de su vida una condena por delito doloso. Creo que eso es importante. Si se impide, por ejemplo, que una elección para el cargo de juez, magistrado, miembro de la Contraloría o del Consejo Nacional de la Magistratura no tengan personas currículum que han estado presos o han estado, digamos, procesados o sentenciados por delito doloso, es obvio que también esto tiene que suceder en el Congreso de la República. Es parte del paquete y espero que se apruebe. Pero esto no ha sido planteado, es una propuesta que está sugiriendo ahora, ¿verdad? Y habría que ver si es constitucional o no. Es cierto. Porque si la propia Constitución establece
que cuando uno es condenado, la condena es no solamente para que cumpla con resarcir a la sociedad por el delito cometido, sino para que a través del sistema carcelario se pueda reinsertar en la sociedad y en consecuencia, cumplida su condena, readquiere la plenitud de sus derechos. Sí, pues, ¿Por qué claro. de por vida va a ser alguien condenado, por ejemplo, no poder postular? Yo creo que esa norma tiene muchas aristas de inconstitucionalidad. Bienvenido Eso al tiene debate, que ver ¿no? también Bienvenido con al el que debate. se borren los antecedentes, cosa que también yo tengo mi preocupación. Yo Sí, creo pues. que nunca Bienvenido al deberían debate, hay que borrarse los priorizar en todo antecedentes. caso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vamos a ver qué pasa el jueves. Ojalá que la mesa directiva efectivamente tenga la muñeca, como decía nuestro amigo Chejade, para, en fin, que se puedan discutir todos estos temas y se ponen reformas importantes. Muchísimas gracias, Gracias. a Gracias. nuestros invitados Gracias, por su buenas noches. participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Augusto Rey, regidor de la Municipalidad de Lima, para ver hasta qué punto esta ordenanza que se ha dado anula o deroga en buena cuenta la reforma del transporte que se avanzó durante la gestión anterior.